Tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a tener, después de mucho tiempo, un nuevo vivo mío, ¿sí? Una entrevista. Esta entrevista que vamos a tener va a ser con Soledad Llames. Ella es una ingeniera agrónoma especialista en jardines con poco riego. Mientras van apareciendo, vamos a estar esperando que ella aparezca. Van apareciendo nuestros amigos de siempre. Emiliano, ¿cómo estás? Ahí estoy. Dame un poquito de tiempo. Bueno, les contaba que ella va a estar dando ahora, a partir del martes, un nuevo curso de jardines con poco riego, un tema que maneja Pero, hola, bien. ¿Cómo es? ¿cómo estamos? Bueno, bienvenida nuevamente a la tribu, ¿no? A la tribu verde. Un honor. Gracias, gracias. ¿Cómo Muchas gracias. Gracias por formar parte, gracias eh, por estar, por este nuevo encuentro tan necesario, sobre todo teniendo en cuenta Hola Ita, ¿cómo estás? El nuevo taller que vas a presentar. Ahí está Pancho también. Pancho, digo, sí. Sí. Am, sí, muchísimas gracias. La verdad que qué linda comunidad la tribu verde. Qué linda cosa que se armó, ¿no? Así que y Realmente, hablamos de todo. Hoy vamos a hablar de jardines de poco riego, pero uno a lo largo de estos 2 años, Alfred, sí, el 4 de abril hicimos el primer vivo sí, y el 4 de abril se cumplieron esos 2 años que coincidió con el inicio de la cuarentena, ¿no? Empezamos en marzo y ahí nomás empezamos con los vivos bueno. y ya estamos acá con 2 años y realmente ante una situación tan preocupante, generamos esa necesidad de juntarnos y de acompañarnos y de estar un poquito más positivo frente a algo que no lo era tanto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Y seguimos, eso es lo lindo. Seguimos Lo para... bueno exacto, de poder seguir, creo que fuimos sembrando y seguimos sembrando, ¿no? Y seguimos cosechando y sembrando y creo que es un ciclo positivo, virtuoso. Sí, está bueno. Y considerándonos aprendices, todo suma, así que no. Así que está muy bueno. Creo que también nos enriqueció totalmente el aprendizaje continuo, porque fuimos aprendiendo todos de todos. Sí, 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 sí. Por eso cuando mencionaste que ibas a hacer este curso, dije, qué bueno para poder difundirlo y poder, tan necesario, ¿no? Porque uno por ahí, para quien vive en zonas donde hay mucha agua, como quien vive a la vera del Río de la Plata, por ahí no es tan necesario cuidar el agua, pero para el resto de la humanidad, el resto de las tierras, sí. Sí, no, y la verdad que es muy Divina Itas, un besote. Eh, la verdad que las zonas áridas en el mundo ocupan casi la mitad de la superficie terrestre, el 41%, y en Argentina el 75% son zonas áridas, semiáridas o subhúmedas con estación seca, o sea que deberíamos tenerlo como un poco más así, como más, más enraizado en el tema de hacer jardines de no tanto riego en lugares donde no hay muchas lluvias. O sea, de ir acompañando con los jardines, que el clima los vaya sosteniendo, sin ir sosteniéndolos tanto nosotros con fertilizantes, con riego, cuando se pueden hacer sin, porque en zonas donde no llueve la tierra no es fértil, así que por lo general hay casos particulares. Por ejemplo, Jimena Nasal en Chile tiene muchísima fertilidad, eh, pero las tierras con las que trabajo yo por este lado de la cordillera son arenosas, pura piedra y sin fertilidad. Así que si uno
pone la planta inadecuada, la tiene que fertilizar, regar de más, cuidar en invierno. Y Nombraste a Jimena Nasal, le mandamos un cariño muy especial, y ahí aparece una compatriota de Jimena, Loreto de la Cerda, que dice, en Chile ya partió el racionamiento de agua, mira, qué lo interesante. cual, ¿cómo? Loreto tiene un jardín increíble en primera línea sobre el mar, sin riego, tremendo lo que ha logrado Loreto. Y sí, es de esperarse. Acá en Mendoza también hay zonas que tienen que comprar agua. Hay barrios que se han hecho en lugares donde ya no se dan más permisos de riego. Entonces, todos los barrios cerrados, los grandes emprendimientos y muchos particulares tienen que apuntar a otros sistemas para tener, no a los jardines tradicionales regados, para poder tener jardines, porque acá las lluvias son muy escasas, es desierto Mendoza, toda la Y región. te pregunto puntualmente, porque hasta acá es muy vago, ¿no? Porque uno piensa, yo como marplatense pienso por ahí en muchos jardines que no requieren, incluso teniendo césped, no requieren riego. Bueno, Sin embargo, sin embargo, eh, cada vez que uno hace un jardín nuevo, el cliente pregunta cuánto le sale el sistema de riego. sí, está bien. Digo, pensando en el jardín tradicional, con el césped, la carpeta de césped, ¿cómo llevas puntualmente ese primer paso? Creo que a lo que dijiste vos es nuestra necesidad de controlar todo, ¿no? Que todo esté perfecto, el miedo a la incertidumbre, que se te, no sé, a la sequía y que te lleve la mitad del jardín cuando no está bien pensado. Este primer punto, nosotros en Mendoza, el tema del riego es como una cosa muy sensible, porque se pueden hacer jardines sin riego, que de hecho he tenido el privilegio de hacer en la montaña, y se sostienen aún, y otros que tenés que instalarle el riego por goteo, porque el riego, un sistema inteligente donde la gota se aplica perfecta. Y es mejor que tenga un sistema de riego que vos podés programar en función de las, los requerimientos de las plantas que van cambiando a medida que pasan las estaciones del año, ¿no? Aumentando, disminuyendo, que no tenerlo y echar agua mal, digamos. Este tema del seripaisajismo o cero paisajismo, cero de seco, no de que no hay nada, o de que no se, o de que no hay mantenimiento, no, es con X, Bien, de cero, cero seco, de vocablo griego o romano, no sé, griego creo que. acá preguntan de qué zona de Mendoza estás hablando particularmente. Yo estoy en Capital, pero mi trabajo en realidad va para toda la zona seca argentina. Tengo en Santiago del Estero, en Neuquén, en San Juan, en Mendoza, en todo Mendoza. Pasa que Mendoza es confuso porque es, un, eh, es una provincia que la mayor parte de la superficie es desértica, con montaña, pero tiene las ciudades muy verdes, con unos árboles tremendos, increíbles, con una ley de aguas muy antigua y una ley de protección del arbolado público también muy fuerte. Entonces, se diseñó de manera tal que la vida de los habitantes del desierto transcurriera debajo de los árboles. Mendoza se reconstruye después de un terremoto en 1860 y pico, 64, por ahí se cae, queda vivo el 10% de la población nada más, las construcciones no eran antisísmicas ni nada, y se produce una cuestión sanitaria espantosa a raíz de toda
las muertes, toda la gente y animales que quedaron bajo los escombros. Entonces se erige hacia un costado y antes de eso los políticos que en aquella época se ocupaban, no sé si les preocupaba a la gente el bienestar, se organizaron un equipo muy bueno eh, y diseñaron una ciudad con un concepto meramente sanitario, aparte del diseño perfecto de 3 cuadrículas superpuestas, donde las cuadrículas de las manzanas se le adicionaba la cuadrícula de las acequias de riego, la cuadrícula de los árboles, de las calles, y antes de eso un gran parque de 400 hectáreas debajo del pedemonte, digamos. Entonces, el viento sonda que tenemos acá, que nos azota cada 2 por 3, que es un viento muy, muy violento, viento de desierto, eh, viene cargado de humedad, se forma en el Pacífico, precipita toda la humedad en la cordillera y baja con ráfagas muy, muy fuertes, seco y caliente. Entonces, esa ciudad, la ciudad de Mendoza, le hicieron un parque debajo de la cordillera y la precordillera y el pedemonte, y entonces el Sonda se humidificaba y se sigue humidificando en ese gran pulmón verde y entra en la ciudad por grandes avenidas con árboles de primera magnitud, como son los plátanos. Y las calles que van de norte a sur tienen árboles de segunda magnitud. Yo ese concepto lo uso en los barrios cerrados que hago, bueno, cuando nos toca hacer, porque el concepto sigue siendo el mismo, el que el viento se ramifique por debajo de de una gran vegetación, ¿no? Eh, pero en en las zonas desérticas del mundo, una de las características de la vegetación es que es vegetación achaparrada, baja, y los árboles son bajos. Entonces, y en aquel momento, hace muchos años, 1800, se pensó en vegetación de otro lugar. Así que se trajeron plátanos, fresnos, moreras, y se constituyeron los oasis de la provincia de Mendoza, que son el 3% de la superficie, solamente son los lugares que están bajo riego, con esas especies exóticas que necesitan riego sí o sí, porque en sus lugares de origen, que provienen de Europa, Asia, llueve mucho. Llueve más que en estos lugares, no hubieran sobrevivido sin riego. Pero eso claro. sucedió hace mucho tiempo. Hoy que las ciudades se han agrandado muchísimo, inclusive peligrosamente sobre el pedemonte, que es articulador de aguas, no debería haber construcciones en el pedemonte, que son cerros vegetados, muy, muy, con un suelo muy, muy permeable, eh, y que los pelan, los afeitan y los impermeabilizan con construcciones. La verdad que es triste cómo ha avanzado la ciudad, y todas las casas quieren jardines verdes y ya no hay tanta agua para todos, sobre todo para los gigantes que plantaron hace 150 años, que son los que tenemos que mantener con el agua. Es nuestra responsabilidad mantener esos árboles enormes que se vuelven peligrosos con los temblores, esta zona sísmica. Así que los tenemos que tener bien regados, bien sanos, ¿no? Por eso, perdón, en estas zonas donde llueve muy, muy poco y el agua ya no alcanza para toda la gente, la prioridad es que se destine a producción de alimentos y a consumo humano, y que los jardines se rieguen con las lluvias o con agua reciclada, de reuso. Claro, a partir de ahí cualquier jardín, por esa realidad que vos me estás mencionando, cualquier jardín verde tiene un consumo de agua que le está quitando ya al consumo humano, es decir, a los productos indirectamente y al consumo humano directamente desde el consumo Sí, líquido de agua. sí, 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 sí. Porque,
Y a nivel, totalmente, y a nivel mundial, el agua dulce es un 3%. Ese porcentaje ha sido así desde el inicio de los tiempos. Pero hoy en día no está disponible ese 3% porque hay mucha agua contaminada. Entonces, más allá de que estemos en una zona donde verdaderamente, históricamente, no hay agua para derrochar, como es todo el oeste seco argentino y las regiones que tienen estación seca, eh, eh, no, hay otros lugares que también se pueden tomar estos principios del Seriscape, sobre todo para entrar, mirar la naturaleza y entrar un poco en armonía con ella y aparte empatizar con toda la gente que tiene problemas de falta de agua, no para regar el jardín, sino directamente para vivir. Acá María de la Peña dice, la gente se resiste al jardín sin riego. Entonces, lo que nuestra obligación o nuestro rol sería el de cambiar la mirada, por lo que me decís. Es decir, yo tengo que cambiar ese jardín que tanto riego necesita a modificar un jardín, a poner otras plantas. Mira, lo que a lo mejor tu jardín está bien hecho, así que no tenés que hacer nada, Alfred. ¿Qué querés que te diga? No sé. Pero, no, me refiero bien hecho en el sentido de que tiene las plantas adecuadas. Que, Claro, está bien, pero sí me refiero, por ejemplo, vos acabás de mencionar una problemática. Cierta cantidad de agua, cierta cantidad de lluvia, el viento que seca, y una población de tanta cantidad de casas, vamos a poner 10 casas con 100 habitantes, ¿no? No da la proporción, pero no importa. Digo, voy a tener 15 casas, 500 habitantes, entonces con un consumo mayor, no solamente de agua en sí, sino además de alimentos, es decir, alimentos que requieren agua. Para eso yo no puedo hacer un jardín como hicieron mis padres o mis abuelos. claro, exactamente. Sí, sí, es así. Es así porque no lo podemos sustentar, digamos. Eh, Ay, María, yo no puedo bajar los comentarios. Si vos podés, Alfred. María hizo una pregunta sobre qué pasa en Mendoza con el riego. Bien, Voy a contestarla. Y sí, la verdad que lo primero que tendríamos que hacer a lo que me planteabas es mirar lo que tenemos, mirar nuestro jardín y ver cuántas plantas tenemos que tapar en el invierno, cuántas tenemos que utilizar, qué cantidad de pasto tenemos que cortar, cuándo tenemos que regar, que si no tenemos riego, cuándo tenemos que... Acá en Mendoza es imposible tener un pasto sin riego porque no tenemos pastos nativos, solamente en las turberas de la cordillera, son otros ambientes húmedos que no suceden en la parte baja. Así que sí o sí tiene que ser con riego y con riego por aspersión, porque hasta la bermuda se muere sin riego acá. ¿Sí? ujú. Entonces, si nosotros tenemos que activar el riego todos los días, que de hecho cuando hay césped debe ser así en el verano, ya de entrada está mal. No obstante, el Seriscape eh, acepta que es una sumatoria de técnicas, de estrategias de diseño, de construcción, para ahorrar el agua, para cuidarla dentro del suelo, para gestionar las lluvias torrenciales que caen en el verano, para gestionarlas en el lugar y que no se produzcan destrozos. Para eso favorecemos todo un ecosistema subterráneo muy sano, con muchas raíces, manteniendo más poroso el suelo, ¿no? Más esponjoso el suelo, porque tenemos un suelo caótico, muy arena, que vos conocés lo que es, Alfred. Sí. Bueno, eh, entonces el Seriscape es toda una sumatoria de técnicas que incluyen, bueno, que incluyen el riego el primer año, después se puede levantar el sistema de riego,
la formación de hidrozonas, donde hay plantas que tienen un poquito más de requerimientos hídricos que otras, hasta requerimiento cero, porque tienen que ser lugares agradables, porque si no nadie los quiere. Y, y también aceptan un porcentaje de césped. Cuando no se puede hacer, pero es muy difícil en Mendoza que alguien te pida un jardín sin césped. Me ha pasado que han venido a pedirme que no haya césped y es maravilloso, pero si no, un 20% de la superficie del jardín puede ser que se destina a uso social, donde transcurre la vida de la familia, delante de la galería, o eh, se puede tener césped. Y bueno, y dolorosamente hay que regarlo. Pero dentro del césped, optar por las especies que necesitan menos agua. La bermuda o Cynodon el gramón, la gramilla, la chipica que dicen acá, tiene 60% de requerimientos menos de agua que una festuca, por ejemplo, un pasto de cancha de rugby, de fútbol, de golf, que un blend de festucas o de ryegrasses, ¿no? Claro, yo Así estoy que eso también son imaginándome, pequeñas decisiones que suman. se ¿Se corta? entrecortó lo último, se entrecortó lo último. ¿Dónde se cortó? Se cortó, no, igual se entendió porque venías hablando de distintas mezclas de césped y eran todas acciones que sumaban. Hasta ahí, pero bueno, era para que no continuaras porque se estaba cortando. No sé cómo me escuchas ahí. Uh, bueno, va. Ah, espérate, para, voy a poner. En este momento, bueno, vamos a estar esperando a ver si, no sé si cambió Wi-Fi por datos o hizo al revés. De Los momento, datos. ahí como me escuchás. Perfecto, sí, serás un poco. Ahí estás ¿Estoy? volviendo. ¿Estoy ahí? Bueno, sí, son todas, el Seriscape son todas decisiones que van sumando ahorros y sumando belleza, haciéndonos aprender a mirar los jardines de otra manera, a entender toda esta resiliencia de estas plantas increíbles que viven en climas tan secos, ¿no? Y yo te pregunto, yo lo miro desde mi lado y pienso, uno cuando hace un jardín, la gente cuando un cliente viene y te pregunta sobre un jardín, generalmente, por lo menos en esta zona, descarta que tiene césped. Es decir, en el caso tuyo, cuando te requieren ese trabajo, quieren un césped. Podemos llegar a decir, no vas a tener un 100% del césped que vos crees, pero podemos destinar un 15% del sector para césped, para que vos te sientes, para que los chicos jueguen un poquito a la pelota. ¿Generás ese espacio? ¿Se puede? Sie- Siempre es una ardua negociación. Pero sí, sí, total, total. Pero hoy lo maravilloso es que te la van aceptando y que ya hay otra gente que directamente prefiere jardines de grava, por ejemplo, que hace unos años hubiera sido impensado. No obstante, el césped, así lo menos que se pueda regar, la menor superficie, los bordes que sean redondeados para tener más eficiencia en la captación del agua. Por ejemplo, si la forma del césped es angulosa, es difícil de regar, entonces se pierde agua, se va mucha agua a los canteros donde hay plantas que no necesitan tanta agua. Bueno, hay que hacer son todas eh, pautas de diseño que uno va aprovechando el agua donde caiga. Eh, bueno, no sé lo que iba a decir, pero bueno, suma. A ver, vos porque te saqué de esa fracción de césped, ¿no? Pensando que siempre cuando hay un jardín,
Aquellos que no están tan familiarizados con el cityscape, con este paisajismo con poco riego, piensa siempre en el césped. Bien, hasta ahí nuestra tarea es poder llevar al cliente, y no solamente al cliente, sino al entorno, digamos, decir, bueno, tenemos que pensar el jardín desde otro lugar. Bien, ahora desde otro lugar es con plantas, además, con materiales, vos recién nombraste la grava en lugar del césped. Es decir, ahí ya estás reemplazando material vegetal por material inerte. ¿Cuáles son otras acciones a llevar? Gracias, Alfred. Ahí me hiciste acordar lo que yo quería decir. Al reducir si reducimos la superficie de césped y el cliente está conforme, eso está buenísimo. Está aceptado dentro de los parámetros del Cityscape, pero podríamos hacer más ahorros. No obstante, viviendo en este lugar, siendo de otro lado, yo soy del centro del país, eh, te diría que si uno puede sostener un poquito de césped, es hasta interesante por la frescura que da, porque el estar, hay que ver cómo se puede, por ejemplo, hay zonas donde llueven 70 milímetros y no se puede sostener un césped, la verdad, las aguas son malas, etc. Entonces hay que generar sombras, pero el asunto es mantener la calidad de vida dentro del jardín. Entonces, si generamos demasiadas zonas de grava sin sombra, son lugares inhóspitos para que transcurra la vida, que los niños jueguen y eso, ¿no? Así que, bueno, no soy detractora terrible del césped porque entiendo que ayuda a la calidad de vida. Cuando no se puede sostener, que debe ser la superficie mínima, eh, cuando no se puede hacer césped, se pueden hacer preciosos lugares y confortables con sombras, con pérgolas, mientras los árboles van creciendo, que cuando uno elige los árboles adecuados, que son xerófilos, o sea que viven con las lluvias del lugar, tienen doble sistema radicular para pescar el agua bien abajo, o apenas cuando llueve pescar el agua cuando entra al suelo. Eh, Cuando uno hace toma esas decisiones correctas en función de los recursos que encuentra en el lugar, se pueden generar ambientes muy, muy agradables y que no dan trabajo y que crecen rápido, porque uno no está remando en contra de la naturaleza, que es una guerra bueno, una situación en la que uno pierde, seguro. O por Hay una, cansancio, o por... Chao, olvídate. cuando uno se encapricha parece una guerra, parece, sí, Es si uno una... no se encapricha, claro, y empieza a leer, hay armonía. Cuando uno empieza a leer el paisaje y empieza a arreglarse con lo que hay una armonía. Para mí, como marplatense, es mucho más fácil. Nosotros, yo te comentaba el otro día que hago muy pocos jardines con riego. Es decir, el que me hace el sistema de riego me dice, vos sos el que con el que menos hago riego. Y sí, y va a pasar. Salvo que el cliente se encapriche, porque nosotros tenemos un régimen de lluvia que me permite estresar a la planta porque le faltará agua durante 15 días, tal vez 20 días, Sí, se acartucha un poco, pierde un poco de brillo, se bajan un poco las hojas, pero eh, enseguida toma agua, porque acá tenemos un régimen de lluvia, sacando lo que pasó en noviembre, diciembre y enero, siempre vamos a tener lluvia. Y aún claro. en enero, en febrero me ha pasado de ver trabajos que habíamos hecho previo al verano, y teníamos las plantas muy estresadas, pero estaban todavía que ante las primeras lluvias empezarían a recuperar. Y la idea fue que las plantas empezaran a ir hacia abajo, las raíces, para no estar tan expuestas, porque si yo le pongo un sistema de riego, empiezan a buscarla arriba y empiezan a tener menos defensa. Nos ha pasado en lugares donde teníamos que sacar Kikuyo, que es el Penicetum clandestinum, que pueden tener hasta 30 centímetros de raíz,
y en sectores de riego que tuvimos que pelar para hacer canteros y tenían 5 centímetros de raíz. Ah, Era, claro, entonces claro, eso se estresa mucho más fácil. qué Si bueno. yo- Claro, en tu, son temas más saludables al no darles de más. Muy bien, me encantó. Lo que pueden hacer ustedes allá es trabajar más con plantas samófilas, que les guste, si tienen suelos arenosos, más con esas. Pero acá el tema del riego es una por el césped sí o sí, y otra porque la gente deja la manguera toda la noche, suponete. O sea, es así como una cosa terrible de incontrol. Que entonces con el riego por aspersión gastan menos. La idea siempre es, bueno, irlo modificando a lo largo del año, eh, y bueno, y tener la menor cantidad de césped posible, que hace un tiempo, hace como 18 años que venimos con este tema, entonces por eso ya no llega, no hace falta eh, educar tanto al cliente porque ya han visto trabajos de este tipo en otros lados, sobre todo en las bodegas o en los barrios cerrados, que son grandes eh, superficies que con este sistema de jardines bajan el mantenimiento muchísimo y así que les interesa. Eh, quiero hacer una pregunta, te corto y te quiero hacer una pregunta. Cuando pienso en jardines sin césped o xerófilos, pienso en aquellos jardines que se ven en algunas películas o series ambientadas en California. ¿Tengo que poner todos cactus? ¿O puedo poner, o tengo opciones de poner plantas que salgan de las espinas? no, por supuesto que las espinas son parte de los ecosistemas áridos, pero no, inclusive acá en Mendoza los cactus no los ves como parte del paisaje, están achaparrados debajo de otros arbustos porque el sol en este lugar es muy fuerte. No así en Salta, donde el cardón es como un señor que se levantan en el paisaje, que van estructurando, ¿no? Dice Rosa Nicolau que el riego por aspersión es más eficiente y el goteo también, porque es la gota adecuada se programó bien. Pero no, hay un montón de plantas. En el Sericate se trabaja con nativas y no nativas de distintas partes del mundo que tienen el mismo régimen de lluvia. Entonces, las plantas que se riegan un poquito más es porque son de zonas que tienen periodos ya largos, por ejemplo, que no se bancan estar en sequía absoluta. Las que no se riegan son plantas que sí están en sistemas donde las lluvias son similares a las nuestras. Por eso se hacen las hidrozonas para eh, poder tener plantas que son un poquito como más vistosas, digamos. Pero un jardín donde la hidrozona sea una sola, que corresponde a la isoieta del lugar, digamos, a la cantidad de lluvias, o sea que no, perdón, voy a empezar de nuevo. Un jardín que no necesite riego en este lugar, armado con plantas nativas o no nativas, pero que no reguemos ninguna, puede ser tremendamente vistoso. Pasa que tenemos ese prejuicio de que en el desierto hay cactus nada más. Y no, la verdad es que las plantas para soportar la sequía han tomado se han adaptado a lo largo de los siglos, de los milenios, y una de las adaptaciones son las espinas para no perder agua, para, para reflectar los rayos del sol, para captar el agua del rocío y mandarla hacia las raíces, para protegerse de la herbivoría, así como las hojitas chiquitas o las hojitas finitas, largas, todo lo que es menos superficie de evaporación, eso es planta xerófila. Los colores grises para reflectar el sol. Y lo que Acá hacemos, pregunta Itas, María Laura, que compartas, dice, tus plantas favoritas, aunque sea dos o tres que nombres, o por ahí ah, que más eh, o más recomendás tus favoritas. En el caso de ella,
favoritas. A Itas le encantó cuando vino acá, una que se llama, que yo la adoro, que se llama Blanquilla u Olivillo, y su nombre científico, con el que se conocen todos, en otros lugares, en todos los lugares, eso es el idioma más directo, porque los nombres comunes pueden variar, es Hialis argentea. Es una planta como globosa, gris plata, que parece una gramínea. Y es divina, es divina, divina. Nosotros en un proyecto que pudimos regar una partecita, pusimos Yalis con riego, que se hacen así como unas bolas grandes, y Yalis sin riego, y entonces teníamos bolas grandes y bolas chicas. Por supuesto, después esas mangueras al año se levantan, pero bueno, Eso te no iba a preguntar, con eso porque no dijiste jardines sin riego, cuando vos, la propuesta no eran jardines sin riego, era con poco riego. ¿Ese poco riego es en un principio y después vas retirando? Mira, me faltan dos plantas. Ah, perdón, Otra, perdón. y después paso a esa. Sí, se va retirando, obvio. Otra que me encanta es el molle, para hacer cercos vivos, reemplazando las toneladas de grateus que acá ponen. Es un cerco que en 2 años está listo, 1 año y medio, y no se riega. Necesita 200 milímetros de agua. Es lindísimo y atrae pajaritos nativos el molle. Y otra planta que me encanta, bueno, la Westringia, que la tienen por allá también, es una planta australiana, es una planta muy linda también. ¿No? A mí me gustan mucho las nativas, pero siempre en mis jardines las mezclo. Así que la lecanófora me encanta también, y la esferalcia, que ustedes también tienen allá, esferalcia bonariensis, también una planta que me encanta. Así que bueno, le tiré 5 aitas, a ver si... Tiene ahí Sí, más sí, que porque el otro vas a- no lo hice. Me fui por las ramas. Y el tema del riego, sí, la verdad que habría que, para certificar normas de construcción sustentable, por ejemplo, o normas EDGE o LEED, te aceptan, primero, que haya muchas nativas, y segundo, que al segundo 2 años de riego nada más, que es como excesivo. Está mal hecha la ley para mí, porque al año deberías levantar las mangueras. Así que lo que se hace como estrategia en el Seriscape, si es posible, eh, es poner riego por goteo durante 1 año, para que el jardín crezca rápido, eh, porque estas plantas de desierto con las lluvias generan más biomasa, eh, entonces logras un crecimiento un poquito, lo aceleras un poquito el primer año, y después levantás el riego. Si no lo levantás, se te vuelven como diabéticas las plantas, ¿viste? Como esos bebés que nacen gigantes, que le dicen bebés diabéticos. Bueno, se descompensan y las perdés. Me pasó en un lugar que no levantaron el riego, y las nativas se volvieron gigantescas y se complicaron fisiológicamente, se volvieron locas y porque no están preparadas para Bien, acá alguien me un cuenta que metabolización no puedo. cantidad de agua. Bien, acá preguntan, ¿el molle a cuál te referís? Acá en San Luis tenemos más de uno, por eso consulto. Ah, qué bien. Chinus longifolius. Hay muchos molles, es verdad, hay muchos Chinus. La que usamos es longifolius. Es Bueno, una yo me divina. parece que el tema es inabarcable casi, sobre todo en un vivo, pero, y quiero aprender más porque conozco de mi zona, pero si me voy a un lugar donde hay menor régimen de lluvias, se me va a complicar un poquito. Así que bueno, acá tenés un alumno para enseñarle a partir de el martes, ¿empezás? Dale, sí, el martes y jueves vamos a hacer Martes.
otra vez el taller de jardines de poco riego. Así que ahí vamos paseamos por toda la historia del Seriscape, que nace en el oeste de Estados Unidos, y vemos jardines con Seriscape, todos los principios del Seriscape y un poquito de plantas. Y en mayo voy a hacer uno que es de plantas xerófilas. Así que ese también va a estar bueno. Pero este Bueno, es ahí te aseguro que querido todo. vamos a encontrarnos en el taller para seguir aprendiendo, para empezar también nosotros a cambiar el paradigma dentro de nuestra cabeza, porque a veces también pensamos, ya de por sí vamos condicionados nosotros como paisajistas, a que el cliente nos va a decir que no. Entonces decimos, bueno, mejor. Entonces está bueno tener herramientas para decir, bueno, lo voy a proponer. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, hay que decirles, no sé, que les va a dar menos trabajo, ponele. Y entonces te dicen, no, pero no me interesa, yo tengo jardinero. No sé, no les puedes decir que les va a salir más barato porque en realidad la inversión inicial es mayor, pero te dicen, no, no me importa, que tengo plata. Yo no importa. Entonces, no hay forma de. La cuestión creo que es ir por la coherencia y lo que tiene que ser. No sé, apuntar a lo moral. O sea, Es no que lo puedes pagar, no se nosotros puede hacer. somos los que tenemos que direccionar esa ecuación, ¿no? Los encargados, porque para algo nos contratan. Entonces, es importante Sí, tener herramientas para poder aconsejar y poder no torcer la pulseada, porque no es una pulseada, sino decir, bueno, vos me pagás para esto, yo te sí, recomiendo esto, por vos, por tus hijos, por el ambiente. sí, sí, sí. Sí, excelente. Así es. Y siempre hacer lo mejor posible, porque el jardín termina siendo una negociación con el cliente donde uno es un tira y afloje, ¿no? Siempre. Por más que acá ya se haya hecho algo de escuela, bueno, bastante escuela, tenemos viveros que proveen los materiales para los jardines xerófilos, que no en todos lugares, no en todos lados hay jardines, viveros que hacen plantas nativas o plantas que se bancan la zona. La verdad que acá en Mendoza estamos bien con eso, igual que en Chile, igual que en el oeste de Estados Unidos. Bueno, hay lugares que allá han avanzado bastante. Y otros Vos que, y te noto como Hitchman, ¿no? Como que dice, las nativas no van a salvar la ecuación. Mezclemos algo de nativas con exóticas, que no son tan malas las exóticas, porque además nos aportan el verde y hasta nos dan un poquito de reparo hacia las nativas. mira, siempre depende de la cantidad de agua que tengas. Acá trabajamos con exóticas, pero xerófilas, ¿sí? Xerófilas. Porque el asunto de poner árboles exóticos es que sabemos que durante toda la vida van a necesitar mucha agua. Así que, bueno, esa es una situación compleja, sobre todo en los barrios cerrados que piden grandes arbolados mirando al oasis y, bueno, a veces no se puede negociar eso y el cliente termina poniéndolo. Siempre sugerimos, recomendamos y qué sé yo. Pero dentro de las plantas con las que trabajamos, sí trabajamos con exóticas inclusive dentro de siempre xerófilas, o sea que necesitan poquita agua, las lluvias nada más o un poquitito más. Eh, pero siempre es observar, tomar nota y no creerse lo que dicen los libros, porque hay algunas xerófilas que acá se empiezan a comportar como invasoras, como por ejemplo la euforbia. La Mirá, euforbia gens, que es una planta que vive sin agua, eh, cuando larga las semillas explota con ruido, no sabes lo que es, graciosísima. Eh, y las larga las semillas y todas nacen. Entonces, es una planta que yo ya no uso. hay que tener en cuenta también que hay ecorregiones, ¿no? Porque, por ejemplo, vuelvo siendo autorreferencial porque es lo que uno conoce, ¿no? Por eso se genera esta autorreferencia. Por ejemplo,
mucho del material que hay actualmente, por lo menos en nuestro país, eh, tiene que ver con Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos, Corrientes. Entonces, por ahí uno piensa en determinadas especies que son invasoras, pero que en Mar del Plata, cuando yo recorro tanto la ciudad como los alrededores, no encuentro que esas mismas plantas se generen, eh, se hagan invasoras. Entonces digo, por ahí depende mucho también de las temperaturas, de la humedad, del suelo, de los vientos, y hay, vos me dijiste recién, no hay que creer tanto en los libros, porque el libro tal vez es la experiencia de quien lo escribió y en esa zona notó, juntó información donde dijo, con esta planta no hay problema, y resulta que me corro 500 kilómetros o 400 o tal vez menos, porque me cambia, porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, que de Dolores hacia el sur, a mitad de provincia hacia el sur, nos cambia, es un clima templado a frío. Y Qué cuando bueno. vas hacia, claro, entonces cambia la temperatura y hace que las plantas tengan o se sientan más relajadas, se Sí, genere una reproducción más fácil, ¿no? Y por ahí ocurre esa situación, ¿no? Como decís en la euforbia. La euforbia dice que no es invasora, pero en tu experiencia te dice que sí. sí, acá se está comportando. Sí, excelente lo que acabas de decir. El vivo de esta mañana de Invasoras de María de la Peña con Gabriel Burgueño, impresionante, divino. Y la euforbia que digo es la euforbia rigens, que le contesta a Loreto. Y sí, tal cual es así. Y lo que dijo Itas la otra vez que la escuché en no sé, en un lugar que habló, que dijo que lo más importante de quienes hacemos jardines, la acción más importante es la observación. Y Es es eso, la lo que vos has dicho, es la observación, sí, y anotar y nada, y seguir aprendiendo, porque seguir es aprendiendo. seguir Nuevamente, aprendiendo. eso es lo que vamos a hacer a partir de este martes. Y te invito a que nos vayas enviando material y con la inquietud de Itas de decir que nombre las plantas preferidas. Aunque plantas preferidas o no preferidas, podés nombrarnos de a tres, mostrarnos en algún video, que nos envíes Ah, material, que empieza, ¿sí? dale, qué bueno, Ex- sí, sí. Ok, gracias. Sí, sí, Excelente, sí. gracias a vos. Gracias a vos Van a por estar. cactus. Les hacemos la invitación a todos los que nos están siguiendo a partir del martes. ¿Cómo hacen para anotarse, Sole? Me mandan un mail, en mi Instagram sale el flyer y ahí hay un mail donde tienen que mandarnos un mensajito y a partir de ahí viene toda todo el tema para anotarse. Pará, ¿en el flyer o en la bio? Está en la bio, hay un formulario, pero no entren por ahí porque a veces no funciona. Entonces, Y si, y si me mandan un mensaje, como en el feed mío hay así como un cartel que dice curso, taller de... Ahí hay un mail que es info@soledadyames.com, nos mandan un mail, por favor, necesito información. Y nosotros les contestamos, les mandamos el temario y todo eso, y ya nos queda el mail, y entonces el link de acceso los mandamos por el mail, y después el link para acceder al video grabado también al mail, es así, solo tienen que mandar un mail. perfecto, buenísimo. Bueno, entonces nos vemos el martes y nos vamos a seguir viendo en algunas entregas de material que nos vayas brindando. Gracias, gracias. Un cariño enorme a todos y gracias. Feliz sábado. Gracias, Albert. Gracias a Gracias, todos, gracias por formar parte de Tribu, gracias Sole, que tengas un lindo fin de semana, felices Pascua para todos. gracias, igualmente.